Fecha histórica, la de hoy en la Unión Europea. A esta medianoche se hace efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea y en ese sentido vamos a hablar a continuación, Carlos Centurión, sobre todo para ver cómo empezó todo, hacer un poquito de historia. Así es, Estíbaliz, muy buenos días de nuevo. 50 años casi ha estado el Reino Unido dentro de la Unión Europea y casi 4 años ha tardado en salir. La historia del Reino Unido en la Unión comienza curiosamente con un referéndum. Los británicos votaron a favor de entrar en la Unión Europea, cosa que hicieron en 1973. Pero ¿cómo hemos llegado a tener luz verde para que se vayan? La reina decía esto en 2015, inicio del Brexit. Alongside this, early legislation will be introduced to provide for an in-out referendum on membership of the European Union. Le pedía a su gobierno que cambiara la ley para permitir otro referendo, en este caso para saber si se quería permanecer o no en la Unión. Se hacía a instancias de James Cameron, entonces primer ministro, que pretendía acallar las críticas a Europa que crecían en su país. El primer ministro defendió la permanencia en la campaña, que comenzó a continuación. Pero las cosas no salieron como Cameron esperaba. Fue una sorpresa escuchar los resultados del referéndum que se celebró en junio de 2016. The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. 17 millones de personas votaban irse de la Unión Europea, suponían el 52% de la población británica, una ligera mayoría. Los partidarios de irse decían que ese era su día de la independencia. No le quedaba otra a James Cameron que dejar el cargo. I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. No se consideraba la persona que debía ser el capitán que llevara a su país a su próximo destino. Esa persona era esa mujer, Theresa May, que curiosamente también hizo campaña a favor de quedarse en la Unión. Por eso insistió en su mensaje, Brexit es Brexit. Rápidamente comenzaron sus negociaciones con Bruselas. Comenzaba un proceso, el de irse de la Unión, que nadie había hecho antes. Pero esas largas negociaciones no fueron bien, o mejor dicho, no se vieron bien en su país. Los acuerdos a los que llegaban May con Bruselas no se vendían bien ni en su partido ni en el Parlamento. Aquí entra en acción el Parlamento británico. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. En esa votación se decidía que sería el Parlamento a partir de ese momento quien tomara el control de la negociación. Hasta entonces todo lo que ofrecía May fue tumbado en la Cámara, provocando crisis en el país, en el partido de gobierno e incluso en la economía británica, que respondía mal a la incertidumbre. Así que Theresa May tomó la misma decisión que James Cameron, dejó el cargo. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. Dejo el trabajo que ha sido el honor de mi vida, decía, y le sucedió Boris Johnson, conservador también, del mismo partido, pero de diferentes ideas, pues Johnson siempre se mostró a favor de abandonar Europa. Desde que llegó su posición fue mucho más beligerante, quería irse rápido, sin excusas, sin prórrogas, incluso sin acuerdo. Llegó a decir esto, seguro que lo recuerdan. Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And sorry. I can. And would you I'd rather be dead in a ditch. Le preguntaba a la periodista, ¿pedirá una prórroga? Antes muerto, respondía él. Lo cierto es que sí pidió prórrogas, porque tampoco él conseguía el permiso del Parlamento británico para irse, ni con acuerdo ni sin él, como llegó a amenazar. El Brexit no se producía y se tuvo que esperar. La crisis en el país no cesaba, pero también es cierto que convocó elecciones y las ganó en diciembre pasado. Su victoria aplastó a la oposición, los laboristas, que nunca se atrevieron a defender abiertamente el no salir de la Unión Europea. Su victoria se entendió como un sí a salir definitivamente de la Unión y el Parlamento Europeo, ahí lo están viendo esta misma semana, daba su visto bueno a que el Reino Unido se vaya. Y la última imagen, el último sonido que queremos escuchar en este resumen es el de una persona que se ha hecho famoso en todo este proceso, Nick Farage, rostro visible de los partidarios del Reino Unido que se quieren ir de la Unión. Regrets only in the sense that I miss some of the fun.
some of the theatre. I'll miss being the pantomime villain. Ayer le hacían esta entrevista y decía que no se arrepiente de nada, pero que sí echará de menos su papel teatral en el Europarlamento, su papel de villano, ha dicho. Ayer era su último día en Bruselas, en el Europarlamento, ahí lo ven. Y de Bruselas dijo ayer que es un tugurio, se va como vino, haciendo amigos. ¿Y qué pasará ahora? ¿Ahora qué? Pues hay muchas dudas, de esas queremos hablar esta mañana. Queda mucho por negociar entre Reino Unido y Unión Europea. Este viernes 31 de enero, ya lo saben, el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea, una decisión que tendrá un periodo de transición en el que se tienen que llegar a acuerdos sobre cuestiones tan importantes como la economía, el turismo o la inmigración. Reino Unido abandona la Unión Europea. Tras varias prórrogas y años de debate, el Brexit es una realidad, aunque se establece un periodo de transición desde este viernes 31 de enero hasta el próximo 31 de diciembre. Uno de los asuntos sobre los que se ha puesto la lupa ha sido el turismo y su consecuencia en el mercado canario, aunque ya se ha anunciado la llegada de 2 millones de turistas británicos a las islas. Eso sí, habrá que esperar para saber si las aerolíneas encarecerán sus precios. Preocupación también en el sector agrícola. El mercado británico es imprescindible para los intereses de agricultores y ganaderos. El gobierno español ha garantizado que no habrá menoscabo en ese tipo de relaciones económicas. Otro aspecto a tener en cuenta es la de aquellos que visiten Reino Unido. Podrán hacerlo con su DNI hasta el 31 de diciembre, momento en el que será imprescindible el pasaporte. Pero ¿qué ocurre con los españoles que viven en el país británico? Pues ya se ha puesto en marcha un sistema de estatus de residencia que se solicita vía online, necesario haber vivido al menos los últimos 5 años allí. Y es que durante los próximos 11 meses se tendrán que fijar las bases en materia de comercio, inmigración y turismo. Pero aún quedan otros aspectos en el aire, como ¿qué pasará con los que deciden ir a Reino Unido a estudiar o a mejorar su inglés, a cursar estudios universitarios? Aún no hay un acuerdo, por lo que se esperará hasta saber si el precio de las matrículas será más caro para los estudiantes europeos, al igual que no se sabe qué pasará con las homologaciones de las carreras universitarias. Una nueva etapa llena aún de incertidumbres que solo el tiempo y los acuerdos de los próximos meses lograrán despejar. Y esa pregunta, ¿a partir de ahora qué? Se la vamos a hacer en esta mañana a José Miguel González, economista, director de consultoría de Corporación 5. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y se hace efectiva a partir de esta medianoche esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y a partir del 1 de febrero qué, José Miguel? Bueno, pues en principio, pese a las expectativas, nada. Es decir, no va a suceder nada durante estos 11 próximos meses. Incluso se puede pedir una prórroga por un año más, es decir, sería hasta el 2022 donde podría hacerse efectiva, aunque bueno, todo esperemos que las negociaciones vayan bien y lo suficientemente claras como para que en estos 11 meses pues se aclare ya todos los procesos de contingencia para la definitiva ruptura de Reino Unido respecto al resto de la Unión Europea. Bueno, mucho se habla de las consecuencias económicas que tiene este Brexit para los países miembros de la Unión Europea, pero ¿qué se puede decir en estos momentos de la situación económica propia del Reino Unido, José Miguel? Bueno, realmente ya ha sido descontada toda inicialmente cuando estos vaivenes, tal y como aparecían en el vídeo previo, en donde aparecían ya pues bueno las secuencias de elecciones al Parlamento, las posibilidades de entrada-salida, las diferentes opiniones que se tenían dentro del arco político británico. Bueno, ahí es donde sí se experimentó una importante devaluación lo que es la libra y comenzó pues bueno a verse complicaciones incluso desde el punto de vista del poder de compra, del poder de importaciones por parte del Reino Unido. Esa circunstancia de mayor incertidumbre ya ha sido afortunadamente descontada para ello y bueno, y la economía pues sigue mostrando signos de potencia, de músculo, que es una de las razones por las cuales pueden aventurarse a activar la desconexión del resto de la Unión Europea, en donde ellos entienden que, dada su volumen económico e importancia a nivel mundial, y la rotación geoestratégica frente a los Estados Unidos, porque eso es lo que prácticamente está sucediendo a nivel global, es decir, en el ámbito oriental se está rodando hacia Europa y por lo tanto los británicos se están rodando hacia Estados Unidos, pues bueno, pues esas diferentes evoluciones de los ejes económicos, pues bueno, al final tienen una transformación donde repito, pues bueno, esa prácticamente se ha estabilizado y salvo que nuevamente aparezca la sombra del no acuerdo, que ya sería poco factible, pues bueno, en principio ya todos los efectos perniciosos de la salida
para ellos están prácticamente descontados. Claro, pero de lo más que se ha hablado en los últimos días y sobre todo en lo que afecta a Canarias es del comportamiento de la libra. José Miguel, ¿en ese sentido vamos a notar vaivenes en la bolsa o no? Bueno, no tanto en la bolsa, pero sí en el poder de compra. Es decir, hay estudios que se han llevado a cabo en donde aparece que la devaluación de la libra afecta aproximadamente unos 180 días, unos 6 meses al año posteriores al nivel de compra. Entonces, claro, cuando devalúas la libra significa que necesitas más libras para comprar los servicios que te prestan en el exterior, por ejemplo, los servicios turísticos o agrícolas que vendemos en Canarias, y eso hace que el esfuerzo monetario por parte de ellos tenga una traslación, repito, de medio año a un año en donde se pudiera ver. Esa cartera de pedidos, esa disminución ya se vio a lo largo del pasado año, de 2019. En 2020, en principio, no tendría por qué suceder. Y bueno, desde Canarias tenemos algo que temer, sobre todo en este periodo de transición, José Miguel, lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo el Reino Unido tiene, pues, por ejemplo, una tasa de paro del 3,8%, el más bajo en 45 años, y también se habla de que los salarios siguen creciendo. Bueno, realmente en Canarias más que temer, lo que hay es que negociar, y la principal ámbito de negociación es el marco financiero comunitario 2021-2027, en donde los fondos de las regiones ultraperiféricas, aparte de las diferentes transferencias de diferentes programas que afectan a Canarias, pues hay que seguir incorporándolo. Aproximadamente son unos 4.500 millones de euros los que proceden de Europa en todo su contexto, y unos 2.380 millones de euros por el concepto RUP. Claro, hay un aportador menos en la Unión Europea, ese aportador menos son unos 10.000 millones de euros en todo el proceso de negociación, que ahora no aparecen, y por lo tanto tendrán que ser otros países miembros quienes complementen esa aportación, o simplemente eliminarlo de la ficha financiera. Ahí es donde Canarias tiene que, junto con el resto de regiones ultraperiféricas, ya no solo Canarias, sino los estados de Francia, Portugal y España, en donde tienen que fortalecer esa situación de completamente aislamiento de la situación que se pueda dar en la ficha financiera global. Por lo tanto, el proceso de negociación fuerte que más afectaría a Canarias sería el seguir respetando la ficha financiera, con el objeto de no perder esa cohesión social y económica que este tipo de fondos intenta pretender generar. ¿Qué intereses de las islas se podrían ver afectados precisamente por el presupuesto comunitario? Sí, principalmente la agricultura y el turismo, es decir, la agricultura, porque hay una balanza comercial de exportaciones e importaciones, tanto en producto final de hortalizas como en producto intermedio de semilla de importación, y después el turismo, simplemente porque la elección de Reino Unido de estar fuera de la Unión Europea pues genera un coste de transacción más, es decir, no es un coste de transacción insalvable, es decir, no significa que aquellos países que no pertenezcan a la Unión Europea no pueden venir a Canarias, ni mucho menos, pero sí es un coste de transacción adicional que, bueno, pues que a la demanda hay que ponérselo muy sencilla, razón por la cual, por ejemplo, ha aparecido estas comienzos de promociones adicionales del destino Canarias en Reino Unido, justamente para que no se olviden de nosotros, que no se van a olvidar porque seguimos siendo un consumo muy normalizado frente a ellos, pero que, repito, que en este año no se va a ver, pero que va a ser una carrera de fondo para que en el caso ya definitivo de la ruptura, pues que Canarias siga estando dentro de los planes del turismo británico. Enseguida seguimos hablando con José Miguel González, porque antes estamos también muy pendientes de esos cerca de 40.000 británicos que disponen de la tarjeta de residencia en Canarias. Durante estos 3 años han seguido con atención la evolución de un proceso que culmina esta noche, pero deberán seguir pendientes de los términos en los que se negocie a partir de ahora. Gilberto Isande, para la convivencia futura esto es importante. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí quedan meses todavía para saber en qué va a quedar definitivamente la situación de los británicos respecto a la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea respecto al Reino Unido. Cristina Daniels está con nosotros. Estamos en Puerto de la Cruz. En esta ciudad turística residen muchos de esos británicos que, bueno, un buen día decidieron llegar hasta aquí. E incluso muchos de ellos pues tienen ya la nacionalidad española. Es el caso de nuestra invitada, Cristina Daniels. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gilberto. Bueno, primero que nada, como ciudadana británica, sentimientos que tengas o que hayas tenido a lo largo de este proceso.
a lo largo de los últimos 3 años un poco de incertidumbre, un poco de temor como británica. Yo personalmente siempre he sido en contra y sigo siendo en contra, pero la democracia es la democracia y los ingleses votaron a salir. Que yo creo que todo el mundo estaba esperando a partir de las 11 de esta noche un boom de cambios y lo que yo tengo entendido y lo que me he informado, que no va a ser así. Cristina ha tenido que informarse, eres empresaria, desde hace muchos años organizas viajes, los que van muchos jóvenes a Reino Unido, aprender inglés, hacer actividades, convivencia. Primera preocupación, ¿qué iba a pasar para este verano cuando ya desde hace meses estás promocionando esos viajes para este verano 2020? Exactamente, hasta hace muy poco estuvimos bastante preocupados de los cambios que iba a haber. No va a haber ningún cambio. Para este año, hasta el 30 de diciembre de este año, que es el periodo de transición, no va a haber cambios ninguno, según dice las embajadas, la BBC y todo eso. Tanto con nuestra primordial preocupación era para la tarjeta sanitaria europea. Va a seguir vigente este año. A partir del año próximo ya veremos. Los teléfonos, el roaming que lo habían quitado, que había ahorrado muchísimos gastos a todos nuestros padres, de los niños obviamente, cuando están de viaje, pues ese va a seguir también. En los aeropuertos, según tengo entendido, no va a haber ningún cambio. Lo británico por aquí, cambios sí va a haber, y mucho. Y yo creo que va a ser un divorcio bastante complicado. Y doloroso, ¿verdad que sí? Doloroso y muy doloroso. Bueno, pero de momento vamos a estar pendientes de cómo transcurre este 2020, qué negociaciones se llevan a cabo entre Reino Unido, Unión Europea. Imaginamos que ya en enero de 2021 es cuando se van a hacer efectivos esos cambios y cuando ustedes lo van a notar. De momento no hay preocupación. Cristina nos ha traído pues el pasaporte del Reino Unido y, si me permiten, pues esto que ven aquí, el pasaporte azul o la carta azul, ¿cómo la llaman? No, este es el pasaporte azul, ese siempre ha sido el pasaporte inglés, pero en el 88 me parece que era, ese desapareció y lo reemplazaron con el de color burgundy. Para unificarlo. Para unificar. ¿Pero vuelve este? Vuelve este. Estos siguen vigentes hasta que se caduca, me imagino, pero si yo tenía que renovar mi pasaporte mañana, ya volvería a ser el azul, que ese sí era un poco especial, pero para los ingleses, que es muy suyo los ingleses, así que... Lo dice una inglesa, ¿eh? Cristina, con sentimientos encontrados durante este proceso, la cosa va a marchar igual que hasta ahora a lo largo de este 2020, decimos para negocios como el de ella, empresas como la de ella y otras muchas empresas que mantienen ese intercambio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Te agradecemos que nos hayas atendido y te deseamos lo mejor, nos deseamos lo mejor para todos. Gracias, que va a afectar a muchísimas cosas. Lo más importante es el comercio, que yo escuché esta mañana que 1,7 trillones de dólares se está negociando ahora para el comercio, el 48%. Lo hace con Europa. O Estados Unidos, yo creo que no va a cubrir todo eso, pero bueno, mi opinión. Cristina, pues gracias por expresarla de esta manera. Muy buenos días. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, pues nada, como Cristina Daniels, ya lo decías, Estíbaliz, son aproximadamente 40.000 británicos, ciudadanos del Reino Unido, que residen aquí en las islas y que desde luego, pues como ella, llevan ya 3 años pendientes de saber qué es lo que va a suceder. Para ver lo que sucede definitivamente nos quedan todavía unos meses. Sí, lógica la preocupación que tiene Cristina en este caso y todos esos británicos también residentes en las islas. Gracias, Gilberto. Buenos días. Buenos días. Y seguimos retomando esta conversación que tiene que ver con esas consecuencias económicas que puede propiciar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, junto a José Miguel González, economista. Bueno, escuchamos la incertidumbre habitual que hemos vivido en los últimos meses por parte de esta empresaria, que va a continuar porque quizás hasta enero de 2021, si no se establece una nueva prórroga, no vamos a saber con certeza lo que va a pasar, ¿no?
Claro, que eso es justamente lo que comentábamos antes, es decir, los procesos de incertidumbre se han acabado en uno de los capítulos, es decir, ya es efectiva la salida, ya se tiene fecha. Ahora lo que falta es que el proceso de negociación sea lo suficientemente inteligente como para que no haga daño. Es decir, que independientemente de los términos, sino simplemente que se decida qué es lo que se quiere hacer, que después ya los agentes económicos y sociales sabrán cómo descontar los efectos perniciosos o positivos que pudieran tener. Ahora, si comenzamos, pues bueno, con un proceso de negociación como nos han estado teniendo acostumbrados en la primera parte del proceso, pues obviamente dentro del beneficio que a lo mejor una de las partes pudiera obtener, la pérdida que genera en su globalidad es mucho mayor que algún tipo de ápice beneficioso que pudiera aparentar tener. Bueno, quizás lo más que preocupa a Canarias es su turismo. Sabemos el potencial que tiene el turismo británico en las islas. Hablamos de 5 millones de turistas británicos que nos visitan al año. José Miguel, en ese sentido, en este periodo de transición no vamos a tener ningún problema. No solo no vamos a tener ningún problema, sino que las políticas de promoción del destino, la conservación de plazas aéreas, porque lo importante no es que quieran venir, sino que puedan venir, y a partir de ahí, pues bueno, pues tenemos un músculo importante dentro de nuestro sector hotelero, en donde sabe fidelizar muy bien a la población no residente, a la población visitante, y a partir de ahí, pues bueno, pues el seguir generando la calidad que genera, que yo siempre lo he defendido. Es un caso de éxito que una población de 2 millones de habitantes generen un negocio que pueda darle servicio a 16. Por lo tanto, pues bueno, pues en este caso seguimos siendo potencia mundial, seguiremos siendo potencia mundial, estén dentro de la Unión Europea o no, y a partir de ahí, pues obviamente seguir haciendo las cosas igual de bien o incluso mejor. Pero quizá el Gobierno de Canarias tendría que trabajar un poco más en la promoción hacia otros países emisores de turistas hacia Canarias. La diversificación siempre es importante, es decir, el enfocar única y exclusivamente tu cartera de pedidos a un destino no se ha hecho nunca, no es una situación muy coherente, sobre todo eso porque ha habido incrementos en el consumo de servicios turísticos a nivel mundial, y lo importante es posicionar a Canarias en más lugares en donde hasta la fecha se ha hecho. Tenemos acervos naturales en el entorno de Europa, pues bueno, pues obviamente a partir de ahí pues hay que hacer prospecciones en otros mercados con el objeto de que destinos competidores, como son los típicos de Egipto, Túnez, incluso la parte norte de África, Marruecos y demás, pues bueno, pues se pueda incorporar también a la carrera, en donde la competencia canaria, la competitividad canaria es la excelencia, no precios, y entonces a partir de ahí hay que vender los intangibles que normalmente vienen incorporados en la variable de precio que se paga por nuestros servicios. Bueno, mucho hemos escuchado hablar en este periodo de que estamos preparados para este momento, ese momento que se va a dar a partir de esta medianoche. ¿Realmente lo estamos, José Miguel? Bueno, realmente deberíamos estarlo, es decir, como digo, tenemos ahora, ya nos hemos hecho la idea y ahora tenemos que hacer que las ideas se transformen en realidad durante los próximos 11 meses. Ahora empiezan las negociaciones duras y Canarias ahí sí se tiene que erigir de forma sólida con el Estado español para la defensa de nuestros intereses sectoriales, pero intereses también regionales, vía región ultraperiférica. Y obviamente ir solos no sería tampoco muy coherente, teniendo a compañeros como son los franceses y los portugueses, que también contienen también regiones ultraperiféricas que están también con peores debilidades que las que muestra el archipiélago canario. Pues por lo que vemos, este periodo de transición también va a dar para mucho, José Miguel. José Miguel, economista, director de consultoría y de Corporación 5. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buenos días.